Me llamo Ana García y esta es la historia de algo que me ocurrió cuando era niña. Un recuerdo que he tratado de enterrar por años, pero que sigue rondando en mi mente cada vez que algo lo trae de vuelta. Tenía alrededor de 8 años y mis padres trabajaban hasta tarde. Después de la escuela me llevaban a casa de la señora Rosa, una anciana que vivía a unas cuadras de nuestra casa. Rosa era viuda y no tenía hijos. Vivía sola en una casa grande y vieja que siempre me pareció un poco oscura, incluso en los días más soleados. Tenía techos altos y pisos viejos que crujían con cada paso, y en cada rincón parecía haber sombras acechando. Ella tenía una habitación donde no dejaba que nadie entrara. Decía que era su habitación especial. Un día la curiosidad me ganó. Mientras la señora Rosa estaba en la cocina, me acerqué a la puerta de aquella habitación. La abrí despacio y lo primero que noté fue un olor a polvo y antigüedad. La luz era débil, entrando apenas por las ventanas cubiertas de cortinas gruesas. El lugar estaba lleno de muñecas de porcelana, alineadas en estanterías y sillas. Había algo en esas muñecas que me parecía inquietante. Sus ojos de vidrio parecían seguirme con la mirada, y aunque sabía que no se movían, no podía sacudirme la sensación de que lo hacían cuando no estaba mirando directamente, casi como si estuvieran esperando el momento justo para parpadear. En el centro de la habitación, sentada en una silla mecedora, había una muñeca más grande y más vieja que las demás. Era diferente. Su piel de porcelana estaba agrietada en algunas partes. Ese día me quedé un rato observándola, pero la señora Rosa me descubrió. Me regañó por entrar a la habitación sin permiso y por primera vez vi algo extraño en su mirada. Algo que no entendía en ese entonces, pero que me provocó un escalofrío. Al día siguiente, después de la escuela, la señora Rosa me llevó a la habitación. Me dijo que ya que había entrado debía de conocer a su muñeca especial. Me explicó que se llamaba Clara y que había sido su compañera desde que era joven. Mientras hablaba noté que su tono era casi reverente, como si creyera que Clara estaba viva de alguna manera. Me pidió que la sostuviera, pero algo en mí se negó. No quería tocar esa muñeca. La señora Rosa insistió, pero me negué y su rostro se oscureció por un instante. A partir de ese día las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Cada tarde que pasaba en su casa sentía que las muñecas estaban más cerca, aunque no las veía moverse. A veces el ambiente se sentía tan pesado que apenas podía respirar, y cada vez que miraba hacia la habitación, la puerta que solía estar cerrada se encontraba entreabierta, dejando ver a Clara sentada en su mecedora como si me estuviera esperando. Una tarde la señora Rosa me pidió que pasara el día con Clara mientras ella iba al mercado. Quise negarme, pero no tenía otra opción. Me quedé sentada en la habitación tratando de no mirar a la muñeca. Al principio todo estaba en silencio, pero de pronto empecé a escuchar un suave crujido, como si alguien balanceara la mecedora. Volteé lentamente y para mi horror vi que la muñeca se estaba moviendo, apenas perceptible, pero se movía. No podía apartar la vista de ella. Esos ojos vacíos ahora parecían llenos de algo oscuro, algo que me miraba fijamente. El crujido se hizo más fuerte y de repente escuché una risa baja, una risa que no podía ser otra cosa más que de Clara. Salté de mi asiento y corrí hacia la puerta, pero la sentí más pesada de lo normal, como si alguien estuviera empujando desde el otro lado. Con todas mis fuerzas logré abrirla y salí de la habitación, pero la risa me siguió por toda la casa. Esa noche, cuando mis padres llegaron, les supliqué que no me dejaran volver a la casa de la señora Rosa. Al principio no me creyeron, pensando que estaba inventando historias, pero algo debieron ver en mis ojos porque al final accedieron a buscar a otra persona que me cuidara. Nunca volví a poner un pie en esa casa y cada vez que veía a la señora Rosa en el vecindario evitaba cruzarme con ella. Pasaron los años y un día escuché a mis padres hablar sobre la señora Rosa. Había fallecido sola en su casa. Nadie la había visto en mucho tiempo y cuando entraron a buscarla la encontraron en la habitación. Lo extraño fue que la encontraron sentada en la mecedora de Clara, con la muñeca rota a sus pies. Mis padres lo contaron como una simple anécdota, pero yo sabía que había algo más. Hasta el día de hoy no puedo estar en una habitación con muñecas. Cada vez que veo una, aunque sea de lejos, siento que en cualquier momento comenzará a moverse y a mirarme con esos ojos vacíos, como lo hizo Clara aquella tarde. Y sé en el fondo de mi ser que ella sigue ahí,
esperando a que alguien más entre a esa habitación. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Mi madre siempre tenía una habilidad para encontrar las mejores ofertas en los tianguis. Era como si su sentido estuviera afinado para detectar justo lo que necesitábamos, pero también para encontrar cosas que, en retrospectiva, nunca debimos llevar a casa. Una tarde de sábado regresó con una sonrisa orgullosa. Sostenía un juguete que decía que me encantaría. Se trataba de un muñeco antiguo. De esos que parecen más una pieza de colección que algo con lo que un niño querría jugar. Era pequeño, con una sonrisa extraña y ojos que parecían seguirte sin importar a dónde te movieras. Rafa, mira lo que encontré, me dijo extendiendo el muñeco. Lo tomé entre mis manos y aunque al principio no me causó ninguna impresión aterradora, había algo en él que me hizo sentir incómodo. No podía explicar qué era, pero sus ojos brillaban de una forma que me inquietaba. Lo puse en la repisa de mi cuarto pensando que era solo un juguete más para mi colección. Esa noche todo parecía normal. Me acosté como de costumbre, arropado por mi madre y me quedé dormido rápidamente. Sin embargo, en medio de la noche me desperté por un sonido extraño, como un suave rasguido, algo que provenía de la repisa donde había colocado al muñeco. Abrí los ojos lentamente y aunque la oscuridad apenas me permitía ver, pude distinguir la silueta del muñeco. Estaba allí en la misma posición en la que lo había dejado, pero los rasguños seguían. No podía dejar de mirarlo. Decidí que solo estaba imaginando cosas y me di la vuelta intentando volver a dormir, pero el sonido no se detuvo. Al contrario, comenzó a intensificarse, hasta que parecía que algo estaba moviéndose en mi cuerpo. Con el corazón acelerado encendí la luz de la lámpara que estaba junto a mi cama. Miré alrededor, pero no había nada fuera de lo normal. El muñeco seguía en la repisa inmóvil con esa sonrisa extraña en su rostro. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que intentaba dormir el mismo sonido me despertaba, pero ya no solo era un rasguño, ahora eran pasos, pequeños pero claramente audibles, como si alguien estuviera caminando por mi habitación. Empecé a tener miedo de apagar la luz. Cada vez que lo hacía sentía que los ojos del muñeco se volvían más intensos, como si cobraran vida en la oscuridad. Una noche decidí enfrentarme a mi miedo. Me levanté de la cama, agarré al muñeco de la repisa y lo coloqué en el armario. Cerré la puerta de golpe y volví a mi cama convencido de que eso resolvería el problema, pero no fue así. Esa misma noche los sonidos regresaron más intensos que nunca. Rasguños, golpes y lo peor de todo, un susurro que repetía mi nombre. Rafa. Rafa. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar. No aguanté más, abrí la puerta del armario de un tirón y vi al muñeco. Pero esta vez no estaba como lo había dejado. Estaba sentado, como si alguien lo hubiera acomodado cuidadosamente al borde de la repisa. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su sonrisa ahora era más amplia. Me pareció completamente maliciosa. Corrí hacia la habitación de mis padres, pero no encontré las palabras para explicar lo que estaba pasando. Solo les dije que no podía dormir, que algo en mi cuarto me daba miedo. Mi mamá, pensando que solo era una pesadilla, me acompañó de vuelta y se sentó conmigo hasta que me quedé dormido. Al día siguiente, cuando desperté, el muñeco estaba de nuevo en la repisa. Lo más extraño es que no recordaba haberlo puesto allí. Los días pasaron y las noches se convirtieron en una tortura constante. Intenté deshacerme del muñeco, lo tiré a la basura, pero cada vez que lo hacía misteriosamente reaparecía en mi cuarto. Era como si estuviera atrapado con él, y cada vez que lo miraba su expresión parecía cambiar, como si se burlara de mi desesperación. Un día no aguanté más y le conté todo a mi mamá. Al principio pensé que exageraba, pero cuando le mostré cómo el muñeco seguía regresando incluso después de tirarlo, su rostro palideció.
Fue entonces cuando me contó que el vendedor del tianguis le había advertido que era un juguete especial, pero no le dio importancia. Es solo un juguete, me repetía, intentando convencerse más a ella que a mí. Decidimos llevarlo de vuelta al tianguis, pero cuando llegamos el puesto no estaba. Nadie recordaba haber visto al hombre que le había vendido el muñeco a mi mamá. Desesperados lo llevamos a una iglesia cercana. El sacerdote, sin hacer muchas preguntas, nos dijo que no lo trajéramos de vuelta a casa. No sé qué hizo con él, pero desde ese día el muñeco no volvió a la casa. Las noches volvieron a la normalidad. Los ruidos desaparecieron y por primera vez en semanas pude dormir tranquilo. A pesar de que nunca volví a ver ese muñeco, la sensación de sus ojos fijos en mí no me ha abandonado. A veces en la oscuridad siento que algo me observa desde algún rincón de la habitación, como si el muñeco todavía estuviera esperando por regresar. Mi nombre es Fernando Rivera y soy padre divorciado. Como parte del acuerdo con mi ex esposa, cuido a mi hijo cada fin de semana. Lo amo profundamente y disfruto mucho de esos días, aunque a veces la casa se siente demasiado vacía cuando él no está. Fue durante uno de esos fines de semana cuando sucedió algo que hasta ahora no logro explicarme del todo. Un sábado por la mañana, mientras paseábamos por el vecindario, encontré una venta de garage. Entre las cosas viejas y los muebles desgastados había un pequeño triciclo rojo. Mi hijo lo vio de inmediato y sus ojos se iluminaron. No era un niño caprichoso, pero lo vi tan emocionado que no pude negarme. Además, el precio era ridículamente bajo, así que lo compré sin pensarlo dos veces. Lo llevamos a casa y pasó el resto de la tarde pedaleando por el pasillo. Al caer la noche, después de una larga jornada de juego, preparé la cena y finalmente lo acosté. Como siempre, me aseguré de que estuviera bien arropado. Le leí una historia y apagué la luz. En silencio fui a la sala a ver televisión, como solía hacer cuando él dormía. Sin embargo, esa noche algo me inquietaba. Cerca de la medianoche sentí sed. Caminé hacia la cocina para servirme un vaso de agua y al pasar por el pasillo noté algo extraño. El triciclo que había dejado junto a la puerta de la habitación de mi hijo estaba en medio del pasillo. Fruncí el ceño, pero no le di demasiada importancia. Mi hijo pudo haberlo movido antes de dormirse y yo, distraído, no lo había notado. Al día siguiente el triciclo volvió a su lugar habitual. No pensé más en ello hasta que una noche, 2 semanas después, me desperté de madrugada para ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, el mismo triciclo estaba allí, justo en la entrada del baño. Esta vez estaba seguro de haberlo dejado junto a la pared de la sala antes de irme a la cama, pero algo no cuadraba. Me molesté un poco. Quizás había sido yo quien lo movió sin pensarlo, o tal vez mi hijo lo había empujado antes de irse a dormir. Intenté convencerme de que no era nada fuera de lo común, pero algo en el fondo de mi mente seguía inquieto. Aún así, como siempre he sido una persona escéptica, no quise darle demasiadas vueltas. Las semanas continuaron y cada fin de semana que mi hijo venía al triciclo aparecía en lugares inesperados. A veces en la cocina, otras en el cuarto de visita. Comenzaba a volverse una rutina extraña, casi como si el juguete tuviera vida propia. Bromeaba conmigo mismo diciendo que tal vez se estaba convirtiendo en una de esas historias de terror que tanto detesto. Todo cambió una noche cuando estaba solo en casa. Mi hijo estaba con su madre y yo, después de una larga semana de trabajo, me acomodé en la cama para ver televisión. La casa estaba en silencio, como siempre lo estaba cuando estoy solo. El triciclo, por supuesto, lo había dejado en la sala junto a la ventana. Era casi la 1 de la mañana cuando escuché un ligero chirrido, como el sonido de un metal oxidado rozando contra algo. Al principio pensé que era algún ruido de la televisión, pero entonces lo escuché de nuevo. Esta vez era más fuerte. Apagué la televisión y me quedé en silencio. El sonido se repitió más cercano, como si algo pequeño rodara por el suelo. Me levanté lentamente de la cama y caminé hacia la puerta de mi habitación. Apenas llegué a la entrada, el triciclo apareció en el marco de la puerta, moviéndose lentamente hasta detenerse justo frente a mí. Me quedé congelado, incapaz de reaccionar. Sabía que no había nadie más en la casa y, sin embargo, ese triciclo se había movido solo. Lo había dejado en la sala a varios metros de distancia.
Mi escepticismo se desmoronó en ese instante. Di un paso atrás y cerré la puerta con fuerza. Me quedé sentado en la cama mirando la puerta esperando escuchar algo más. Pero no hubo más sonidos. El triciclo se quedó quieto en el mismo lugar hasta la mañana siguiente. No sé si fue el triciclo o algo relacionado con él, pero decidí deshacerme de él en la siguiente venta de garage que encontré. No quería explicaciones, solo quería que desapareciera de mi vida. Hasta el día de hoy no le he contado esa historia a nadie más. Solo espero que donde sea que esté este triciclo ahora no se siga moviendo solo. Me llamo Alejandro Espinosa y esta es la historia que me sucedió cuando apenas tenía 8 años. Es algo que he intentado olvidar, pero las imágenes y los sonidos de aquella noche todavía me persiguen. Todo comenzó una tarde como cualquier otra. Mi madre me había comprado una guitarra de juguete tiempo atrás en un centro comercial, de esas que tienen botones que al presionarlos reproducen melodías pregrabadas, algo sencillo y común para aquella época. Me divertí con ella durante días y presionando los botones y pretendiendo que era un gran músico, pero cuando llegó la noche la dejé en una esquina de mi habitación y me fui a dormir. Aproximadamente a las 3 de la madrugada me desperté sobresaltado. Un sonido familiar llenaba la habitación. Era la guitarra. Se estaba encendiendo sola y comenzaba a reproducir una de las melodías que había escuchado horas antes. Me quedé congelado en mi cama con los ojos bien abiertos, observando cómo las luces de los botones parpadeaban al ritmo de la música. Intenté convencerme de que era solo una pesadilla, pero la guitarra seguía sonando y cada vez parecía hacerlo con más fuerza. Las melodías pregrabadas no paraban y era como si alguien estuviera tocando, alternando entre las canciones. El miedo comenzó a apoderarse de mí y sentí como una presión en el pecho me dejaba sin respirar. No aguanté más, grité con todas mis fuerzas llamando a mi papá. Mi padre entró corriendo en mi habitación. Aún puedo recordar la cara de confusión al escuchar la guitarra sonar. Se acercó rápidamente para calmarme diciendo que probablemente era una falla en los circuitos, que no pasaba nada más que eso. Con las manos temblorosas levantó la guitarra del suelo. Intentó apagarla, pero los sonidos seguían. Decidió entonces abrir el compartimiento de las baterías, pero cuando lo hizo su rostro cambió de inmediato. No había baterías adentro. Recuerdo el silencio incómodo en la habitación cuando mi padre y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que algo no estaba bien, pero él tratando de mantener la calma me dijo que no pasaba nada, que quizás eran unos problemas con los cables internos. Sin embargo, no podía esconder el terror que había empezado a dibujarse en sus ojos. Sin decir nada más, tomó la guitarra y salió de la habitación. Yo lo seguí de cerca, no quería quedarme solo en ese cuarto. Fuimos al patio trasero donde mi padre decidió sumergir la guitarra en un balde de agua. Me quedé junto a él esperando que el agua pusiera fin a la música, pero no fue así. El sonido seguía amortiguado por el agua, pero sin detenerse. Mi padre la sacó rápidamente del agua como si estuviera quemándose. Con una expresión de desesperación me dijo que esperara en casa. Salió corriendo hacia la camioneta con la guitarra en brazos. Se fue rápidamente y yo me quedé allí con el corazón latiendo a 1000 por hora sin entender qué estaba pasando. No supe más de la guitarra esa noche. Mi papá no habló del tema hasta muchos años después, cuando yo ya era un adulto. Fue entonces cuando me contó el final de la historia. Trató de alejarse lo más posible y al llegar a un tramo oscuro de la carretera decidió arrojarla a un costado del camino. Sin embargo, justo antes de lanzarla, la guitarra seguía sonando como si fuera imposible silenciarla. Al arrojarla lejos en la oscuridad, pudo escuchar cómo la música, aunque distante, seguía tocando en medio de la noche. Nunca supimos qué ocurrió realmente con esa guitarra ni por qué empezó a sonar de esa forma. Mi papá y yo jamás volvimos a hablar de lo sucedido, pero a veces en las noches silenciosas, cuando cierro los ojos, juro que aún puedo escuchar esas notas resonando en la distancia. Recuerdo aquel día con una claridad que desearía no tener.
Era una tarde cualquiera, aburrida sin nada que hacer, cuando decidí ir a la bodega de la casa, ese pequeño cuarto al que no entrábamos mucho, lleno de cajas de plástico con juguetes y cosas viejas. Mis padres siempre guardaban allí todo lo que ya no usaba, y hacía tiempo que no revolvía esas cajas. Buscaba unos patines que no usaba desde hace años. El clima estaba perfecto para salir a patinar con mis amigos. El cuarto de la bodega siempre me había dado una sensación extraña. Había algo en el aire, en ese silencio cargado de polvo y nostalgia, como si el tiempo se hubiera detenido entre las paredes. Pero en ese momento no pensé mucho en ello. Abrí una de las cajas desenterrando recuerdos que olían a años pasados. Después de unos minutos encontré los patines, pero justo antes de cerrar la caja mis ojos se detuvieron en algo más. Era una grabadora de voz en forma de lata de refresco, un juguete navideño que había olvidado por completo. Era de esas grabadoras que en su momento me parecieron lo más divertido del mundo, aunque pronto lo dejé de lado. El recuerdo me invadió y me preguntaba qué cosas había grabado en ese aparato. Decidí llevármela junto con los patines. La tarde transcurrió como cualquier otra, patinando en la calle con mis amigos. Nos reíamos, nos empujábamos y todo parecía normal, pero mientras el sol se ocultaba, comencé a sentir una inquietud creciente que no supe explicar en su momento. Esa noche ya en mi cuarto me preparaba para dormir, pero vi la grabadora sobre mi buró. La curiosidad me ganó. Me tumbé en la cama y presioné el botón de reproducir. Al principio escuché mi propia voz infantil y risueña, cantando una canción tonta. Me reí al recordar aquellos tiempos, pero luego la grabación cambió. Se reprodujo un silencio extraño seguido por un leve crujido en el audio. Después vino algo que nunca podré olvidar. Una voz comenzó a susurrar. Era una voz que no reconocí, áspera como si el aire apenas pudiera pasar por la garganta de quien hablaba. Necesitamos paz. Al principio lo hizo en un tono bajo, casi imperceptible, pero la voz no paraba. Necesitamos paz. Repetía cada vez más fuerte como quien si lo dijera estuviera desesperado o rogando. Era un clamor desesperado, una súplica cargada de angustia. No era una broma, lo sabía. Nadie había podido haber grabado eso. Nadie más que yo había usado esa grabadora. ¿De dónde venía esa voz? ¿Cómo había llegado ahí? No lo entendía y no quería entenderlo. Detuve la grabación con manos temblorosas, pero el silencio que llenó la habitación fue aún peor. Apagué la luz, pero no podía dejar de pensar en esas palabras. Cada vez que cerraba los ojos, la voz regresaba, como si estuviera susurrándome al oído. Repetía en mi mente hasta que las paredes de mi cuarto parecían resonar con esa súplica. Me tapé hasta la cabeza con las cobijas, pero no había refugio que me protegiera de esa sensación. El aire en la habitación se sentía denso, como si algo invisible estuviera vigilándome. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si no pudiera respirar del todo. Estaba sola en mi cuarto y cada sombra en la oscuridad parecía moverse y acecharme. Escuché un crujido bajo mi cama y me quedé inmóvil. No quería moverme, no quería mirar, pero sabía que si lo hacía encontraría algo que no debería estar allí. El miedo me envolvió de tal manera que apenas pude reunir el valor para salir corriendo hacia el cuarto de mis padres. Sin decir nada me metí en su cama temblando. Mi madre me abrazó preguntándome qué sucedía, pero no pude explicarle. ¿Cómo decirle que algo en esa grabación estaba mal? ¿Cómo decirle que no era yo haciendo una broma y que esa voz no me pertenecía? Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía rostros borrosos, distorsionados, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. La voz seguía allí repitiendo en mi mente: necesitamos paz. Sentía que algo o alguien había tratado de comunicarse conmigo a través de esa grabadora. Algo que no pertenecía a este mundo, algo que aún estaba atrapado entre nosotros, buscando libertad. Al día siguiente le conté todo a mis padres. Mi papá revisó la grabadora, pero las baterías estaban casi agotadas. Sin embargo, no dudó en deshacerse de ella de inmediato. La tiró a la basura, asegurándose de que nunca la volviera a ver. Pero cuando la grabadora desapareció, el miedo no. Las pesadillas continuaron. Por años, cada vez que me encontraba sola en la oscuridad, escuchaba esas palabras en algún rincón de mi mente.
como si la voz aún estuviera allí, esperando. Y hasta el día de hoy, a veces en lo más profundo de los silencios, creo que escucho otra vez. Necesitamos paz.